Cuando hablamos de las implicancias legales de los registros, ¿qué son los registros? Los registros son la evidencia de nuestro cuidado, ¿no es cierto? Es la evidencia, es todo lo que hacemos. Si estamos 12 horas, si estamos 6 horas, si estamos 8 horas, es la evidencia de lo que nosotros hacemos. Por lo tanto, si yo hice poco, mucho, está traducido en tu registro, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar hablando del aprendizaje reflexivo, ¿no? Y eso lo hacemos desde que nos formamos, ¿no? Es un proceso de analizar y evaluar el pensamiento con el propósito de mejorarlo. Si pensamos bien mientras aprendemos, aprendemos bien. Por lo tanto, también nosotros, si hacemos bien las cosas, las vamos a emplear igual. Entonces, este pensamiento crítico tiene unos procesos que significa analizar, decidir, razonar y evaluar mientras realizas el cuidado. Este pensamiento crítico es un proceso de conclusiones basadas en la evidencia. Todo ahora es basado en la evidencia y permite también la mejor toma de decisiones. Las decisiones en las emergencias deben ser oportunas en el momento, ¿no? Las competencias deben estar también enmarcadas en ello. Entonces, nuevamente, tenemos más de 100 años de disciplina a profesión, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también, allí están todos los eventos que se han pasado. ¿Y quién fue la primera teórica que hizo registros de enfermería? Muy bien, Florencia Nightingale. Fue la primera que escribió, ¿no?, sobre lo que sucedía con los pacientes. Entonces ella, por eso enmarco esto, cómo fue este enfoque. Surge la necesidad de escribir desde mediados del siglo XIX de Nightingale hasta después de los 90, que tiene un enfoque teórico unitario. Y debería poner acá ya en nuestra era. En nuestra era los registros son como ahora, electrónicos, y ha unido la ciencia con la tecnología, ¿no? Entonces, esta transformación que se ha dado, genera cambios en el sistema de salud. Si ustedes han leído el presupuesto que se va a dar para el siguiente año, han visto que hay una gran cantidad de dinero disponible para la informatización de las historias clínicas, ¿sí? Entonces allí también van a estar incluidos nosotros, pero ¿de quién depende? De nosotros, ¿no es cierto? O los gestores en su momento, porque ya hay un dinero, un presupuesto que está en el presupuesto que se ha publicado, ¿no? Entonces, el propósito del sistema de enfermería es ofrecer cuidado de enfermería para prevenir, restaurar, conservar o rehabilitar la salud de la población. ¿Cuáles son las expectativas de los usuarios con respecto al cuidado especializado? Nosotros en la emergencia somos especialistas, tenemos que tener un cuidado especializado. ¿En qué enmarca un cuidado general a un cuidado especializado? ¿En qué marca? Nosotros deberíamos medir cuál ha sido el impacto de las especialidades en los servicios, ¿verdad? ¿Qué cambios se han podido lograr en los servicios cuando uno tiene enfermeros que estudian la especialidad? Porque se supone que eso fortalece a los servicios. ¿Por qué? Porque los que están estudiando tienen un bagaje de conocimientos actuales que pueden mejorar las condiciones y los cuidados que nosotros realizamos y hacer las mejoras necesarias después de un diagnóstico en un servicio. Por lo tanto, siempre las especialidades tienen que tener un impacto. La población demanda calidad. A nosotros la población nos demanda calidad. Las emergencias son la imagen de la institución. Por lo tanto, nosotros tenemos competencias. La enfermera emergencista tiene competencias enmarcadas en 3 normas, que son prehospitalario, hospitalario y el desastre.
El que trabaja en el prehospitalario tiene que manejar el desastre, y el que trabaja en el hospitalario también tiene que manejar el desastre, porque en ambas nos van a poder tocar situaciones, ¿no?, de eventos adversos. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar fortalecidas en las tres competencias. Entonces, el mundo se ha transformado, ha cambiado, todo es en base de evidencias. Entonces, hay que conocer la enfermería antes de conocer el proceso enfermero. Y hemos visto que nosotros tenemos una fuerte bagaje que nos da el contexto de disciplina. Entender la ciencia con tu razonamiento clínico antes de entender el proceso. Para eso estudiamos. Características definitorias de una profesión. ¿Cuáles son las características definitorias? Utiliza una metodología propia y hay una resolución del problema. Enfermería tiene requisitos, usa su metodología propia, tiene un abordaje sistémico, resuelve los problemas o respuestas a las preguntas y tiene una triada metodológica, ¿no? Eso es el proceso enfermero. ¿Y cuál es nuestra triada metodológica? Esto es nuestra triada metodológica. El conocimiento teórico que nos da el método científico. El componente de profesión eminentemente objetivo y práctico que nos da el método clínico. Y el dominio del método científico y clínico, ambos, nos da el método de nuestras intervenciones, ¿no? Entonces tenemos una triada metodológica. Ay, ¿qué hice? A ver, vamos a ver qué hice. Entonces, el posicionamiento de enfermería está fundamentado en la práctica a través del método científico y en la aplicación, ya sea al individuo, a la familia o en la comunidad. De todas maneras, les doy a conocer, en el último libro de diagnósticos enfermeros está el proceso de enfermero que plantea la doctora Herman en el 2013, ¿no? En donde dice que antes de la valoración debe haber un proceso, que es la teoría, la ciencia de enfermería, los conceptos subyacentes antes de que inicies la valoración del paciente. Eso significa identificar una teoría, eso significa que si yo tengo que, yo trabajo con niños, tengo que manejar cosas básicas de niños. Por ejemplo, controles de funciones vitales en las diferentes edades, recién nacido, lactantes, preescolar, escolar. ¿Por qué? Las cuestiones normales, antes de iniciar mi valoración, porque esos conceptos los voy a utilizar allí. Y si yo no sé lo normal, no voy a poder identificar el problema o los datos. Entonces, ella propone primero enmarcar nuestro cuidado en una teoría y en analizar los conceptos básicos de acuerdo a donde nosotros nos desempeñemos. Después de la valoración, que es la historia del paciente y la obtención de ello, hacemos la planeación. En la planeación está el diagnóstico enfermero, los resultados esperados y las intervenciones de enfermería. Después es la implementación y la reevaluación y evaluación continua, ¿no? Nosotros tenemos estas etapas dinámicas e interrelacionadas, que son la valoración, el diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación, que debe estar plasmado, ¿en dónde? En el registro enfermero, ¿sí? Entonces, enlazando, tenemos una valoración de enfermería, un diagnóstico, que utilizamos la taxonomía Nanda. ¿Y por qué utilizamos la taxonomía Nanda? Por si acaso hay 9 taxonomías a nivel mundial, ¿no? Pero la que en realidad ha trabajado para hacer visible nuestro lenguaje enfermero es taxonomía Nanda, y es por eso que utilizamos. Cuando nosotros hemos estado en el proceso de certificación del Colegio de Enfermeros, hemos puesto que las enfermeras también deben realizar sus diagnósticos basadas a la taxonomía Nanda, ¿sí? Hasta que nuevamente vuelva a evaluarse eso está en nuestro reglamento.
Entonces, la taxonomía Nanda con sus dominios, con sus clásicos, con sus diagnósticos, y de ahí sigue la planeación de enfermería con la taxonomía NOC y la taxonomía NIC. ¿Qué es la taxonomía NOC? Los objetivos. Nada más, eso no nos olvidemos. La taxonomía NOC son los objetivos medidos. Ya sabemos que los objetivos siempre son medidos, ¿no es cierto? Si yo me quiero comprar un carro al otro año, yo en abril debo tener $10,000, en julio debo tener otros 10 y después Entonces, eso es medir, ¿no es cierto? Entonces, mis indicadores también tienen que ser medibles. Si yo tengo hipertermia y quiero disminuir la temperatura, ¿cuál va a ser mi indicador? La temperatura. ¿Qué más? ¿Qué da cuando un niño como un paciente, siempre me voy a los niños porque trabajo con niños, cuando un taquicardia? Entonces, ¿qué tengo que evaluar? ¿Cuál va a ser mi indicador? Frecuencia cardíaca. ¿Cuál más va a ser mi indicador? La piel sonrosada. ¿Cuál más va a ser mi indicador? La diaforesis de repente. Esos son mis indicadores, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que dice la taxonomía NOC. No me puedo aprender 500 tantos, de repente, etiquetas NOC, ¿no? Pero yo tengo que saber el concepto de ello. El concepto es ese. Y las intervenciones NIC, ¿no? Y bueno, después sigue la ejecución de enfermería y la evaluación de enfermería. En la evaluación es nuevamente decir, terminé mi turno, ¿no? Objetivo logrado, temperatura tanto, frecuencia cardíaca tanto, cómo dejó la piel del niño, si tiene lo que yo me planteé como objetivo, ¿no? Eso es la evaluación, por eso le ponen NOC, debería ser NOC 2, ¿no? Porque a veces se confunde. Entonces hay que cambiar el modelo de atención de enfermería. Con el uso de la taxonomía decían que no, que era que no podía darse porque era muy estrecho, no le dejaba hacer un razonamiento clínico al enfermero o al estudiante. Pero es la metodología lo que no nos ha ayudado, ¿no? Porque los conceptos están claros. Lo que hay que leerlo. Cuando nosotros tengamos el libro, por ejemplo, de cualquier época del libro de Nanda, lean las primeras hojas, porque en las primeras hojas está todo, está la evolución de todo, del por qué se ha hecho, de por qué ya no pongo alteración y pongo deterioro. Toda la evidencia está allí, en las primeras hojas, ¿no? Sino que uno de frente se va a lo que necesita. Pero en sus tiempos libres, en la nochecita, se dan una leidita, una hojadilla, y van a ver ustedes que conocen toda la historia de cómo evoluciona y por qué, ¿no? Y por qué. Entonces, a un modelo responsable y profesional, ¿no? Interpretar la necesidad inmediata del paciente y prestarle ayuda calificada, lo que mejora la calidad de la atención personalizada. Desde el punto de vista legal, Nanda como elemento práctica de seguridad, ¿no? Está enmarcado en la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, de 1948, ¿no? También el CIE habla, el CIE habla de la atención en salud, de lo que es enfermería, del lenguaje que tienen que tener las enfermeras y de las funciones que deben realizar, y también habla de las teorías de enfermería, ¿no? ¿Quién más nos habla y nos tiene estas disposiciones legales? La Ley del Trabajo de la Enfermera, la 27669 y su reglamento, donde también nos dice que en su capítulo 2 de la responsabilidad y funciones de la enfermera, artículo 7, dice, funciones de la enfermera, brindar cuidado integral basado en el proceso de enfermería, ¿no es cierto? Entonces nosotros, nuestra evidencia del cuidado, o sea, los registros, tiene que estar ello. El reglamento en el capítulo 2 de la responsabilidad y funciones de la enfermera también dice, brindar cuidado integral basado en el proceso de atención de enfermería que incluya valoración,
diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, el cual será registrado en la historia clínica del paciente, ¿no? O de la ficha familiar. Entonces acá no hay escape. Por eso le hemos puesto tantas veces, creo que ya no quiere salir. Consideraciones importantes, entonces, la aplicación del PAE es considerado como instrumento de evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad del trabajo de la enfermera. El Ministerio de Salud reconoce como un indicador de evaluación de la calidad el registro del proceso de enfermería y el registro del diagnóstico de enfermería, no solamente eso. ¿Qué más hay? Una obligación, es un vínculo legal que otorga al acreedor el derecho a exigirle al deudor, o sea, al paciente, al personal de salud, ¿no? El cumplimiento de una determinada prestación. En términos de derecho, ¿no? Entonces el deudor pasa a ser, el acreedor somos nosotros, el deudor es el paciente y nosotros tenemos que cumplirle una determinada prestación, ¿no? Para brindar y asistencia sin daño. Tenemos una responsabilidad civil, un compromiso, un deber jurídico originario, brindar atención sin daño a través del proceso de atención de enfermería. Porque el abogado lo que dice, bueno, ¿qué hay de la ley del enfermero? ¿Qué dice la ley? Que tenemos que aplicar el proceso. Entonces traiga usted el registro de la enfermera. Porque eso es así, ¿no? Entonces es un compromiso brindar sin daño ahora sí, a través del proceso de atención de enfermería. Violación del deber si no lo hacemos. Falta, inadecuado, falta valoración o diagnóstico, planeación, ejecución o evaluación. Responsabilidad civil, recomponer el daño causado. Si estamos haciendo un daño por no aplicar ello. ¿Sí? Entonces también tenemos culpa. Entonces es importante tener en cuenta que las personas no tienen intención de cometer errores, pero esto no los exime de culpa, ¿sí? O sea, nosotros ya sabemos de hace muchos años que nosotros tenemos que aplicar el PAE. ¿Por qué aplicamos taxonomía Nanda en el registro o diagnósticos enfermeros? Porque es un cuerpo de conocimientos en todos los idiomas, ¿no? Se ha hecho universal, pero no también se enmarca en que no todos los diagnósticos están puestos o los utilizan los profesionales, todos lo utilizan de acuerdo al área de competencia, ¿no? No todos podemos utilizar todos los diagnósticos. Y ahora lo nuestro, la norma técnica de salud de auditoría, ¿no? La 029, la del 2016, en donde nos dice que nosotros tenemos, ¿cómo se llaman las notas de enfermería? No, se llaman notas de evolución de enfermería, según esta norma. Entonces nosotros tenemos que cambiar el nombre, no son notas de enfermería, son notas de evolución de enfermería, así se llama, ¿sí? Y eso lo podemos hacer todos y exigir, porque eso es, ya hemos visto que si nosotros no aplicamos todo lo que dice la norma, estamos cometiendo también un daño, ¿no? Entonces, esta norma de auditoría tienen que leer, tiene informe sobre la estructura, o sea, sobre la calidad de la estructura, pero también tienen sobre la calidad del registro, no se olviden, la calidad del registro. Por ejemplo, dice, diagnóstico enfermero está relacionado a los datos subjetivos y objetivos, ¿no? Sí está, pero eso tiene que estar en todas, por eso les invito a hacer auditoría. Con eso mismo ustedes pueden hacer auditoría de los registros, chiquito nomás, ¿no? En una semana, para ver cómo vamos, porque ahí también sale un ponderado y ahí te dice cómo estamos. Desde el punto de vista, ¿qué es esto? ¿Qué es este libro? De la AJA, del RCP, ¿no? ¿Sí? Reconocidísimo. Ustedes ven el libro AJA, RCP, ¿verdad? Conocido. Cada 5 años buscan y recomiendan estas guías y las actualizan y las analizan. Hay todo un componente científico para ello, multidisciplinario, ¿no? Porque logran dirigir el RCP todo.
¿Qué ha sido necesario para comparar la eficacia de los diferentes métodos? Analizan todos sus componentes. Aquí está, ¿no? Entonces, para comparar la efectividad de los métodos de resucitación, debe haber unas definiciones claras de qué es un paro cardiorrespiratorio. Todos los profesionales en todos los sitios deben entender el paro cardiorrespiratorio de la misma manera, ¿no es cierto? ¿Sí lo conocemos o no? Sí, el RCP lo conocemos de la AJA y el libro y todo, ¿no es cierto? Igual, para demostrar la efectividad del tratamiento, la situación debe tener un nombre claro, una definición que todos entiendan de la misma manera. Por eso es que tenemos que tener los diagnósticos enfermeros y tenemos que aplicarlos, todos debemos conocerlo y aplicarlos de la misma forma. No hay duda. ¿El RCP hay duda? No hay duda. ¿Lo analizan? Sí. ¿En base a qué? La evidencia científica. Porque ¿por qué se cambia? ¿Por qué no es ABC y ahora es CAB? ¿Porque se le ocurrió a alguien? No, porque había evidencia científica. Entonces los diagnósticos enfermeros debemos ser igual. Conocer un libro y ahí está el diagnóstico. Entonces yo tengo que saber cómo lo voy a aplicar y cuándo lo voy a aplicar. Y todas lo debemos aplicar igual que el RCP, porque está basado en evidencia científica y se revisan no cada 5 años, se revisan cada 2 años. ¿No? ¿Por qué ha cambiado ahora muchas cosas del libro? Porque se han dado cuenta del conocimiento, va avanzando, las situaciones son otras, ¿no? Antes se traducía solamente en el español de España, vale la redundancia. Ahora se ha visto que no, porque el español de España muchas veces no significa lo mismo para los países latinos. Entonces ahora se ha traducido en México para que sirva un poco de comparativo y a las diferencias, porque a veces en la traducción venía el problema. Por ejemplo, los dominios. No sé de dónde todo el mundo decía que la valoración era por dominios, lo cual no era por dominios. Los dominios son ¿para quiénes? Para los diagnósticos, son casillas para los diagnósticos. Y la valoración no pueden ser casillas, ¿no es cierto? La valoración tienen que ser interrelacionado, un patrón con otro, no puede ser casillas. Entonces, acá hay un método de trabajo, un ejemplo, ¿no? La valoración dice, el nivel de óleo del aceite es de 50 mililitros. El diagnóstico dice, su coche tiene bajo nivel de aceite. Mi planeación, ¿qué dice? Mi resultado, ¿cuál va a ser? Yo debo conocer que mi carro no necesita 50, sino necesita 150. Ese es el conocimiento. Ese es el que yo tengo que conocer. Si yo tengo un carro, tengo que conocer las cosas básicas del carro, ¿no es cierto? Es que la agujita me marque el agua, porque si no, puedo quedar botada en cualquier momento, ¿no? Entonces o malograr mi motor. Entonces yo tengo que conocer. Igual, en la intervención, ¿cuál va a ser mi intervención? Añadir los 100 que le faltan, pues. ¿Sí? Ejecución de la intervención, evaluación, estoy evaluando en base a lo que me planteé. Entonces, en cualquier lado se da, ¿verdad? La única diferencia es que nosotros tenemos justamente el razonamiento clínico. Tenemos que entender conceptos. Si yo trabajo en emergencia, tengo que saber la diferente tipo de morbilidades, lo normal, la fisiología normal, ¿no? Respiración, termorregulación, autocuidado, cuáles son las nuevas escalas del autocuidado, cómo puedo valorar el dolor en un politrauma, porque no solamente es las caritas, ¿verdad? ¿Qué otras escalas hay? Del 1 al 10. ¿Qué otras escalas hay? PQRST, ¿la conocen? Ahora se está hablando de PQRST para el politrauma. Tenemos que conocer. Son conceptos. Hemos dicho que nosotros, por la globalización, nos actualizamos en el momento, ¿verdad? Colectar datos, valorar, reconocer patrones normales, primero normales, para después decir que está normal, y qué datos faltarían para hacer inferencias, ¿no? Esto ya lo vimos. Entonces, no inventar diagnósticos enfermeros usando indiscriminadamente el PES,
aunque metodológicamente no sea incorrecto, carece de validez y evidencia científica. Use en primer lugar lenguaje estandarizado basadas en evidencia científica, pero según políticas institucionales, ¿no? Entonces hay que tener conocimientos de los conceptos, razonamiento clínico, capacidad técnica, ¿no? Para ejecutar intervenciones, lo que yo necesito, que voy a utilizar, ¿no? Todo lo que yo necesito, y al final debo imprimir o registrar lo que yo he realizado. Nuevamente, el ejercicio, las etapas dinámicas. Si todos tenemos métodos de trabajo organizados, ¿qué diferencia la disciplina de enfermería? Ustedes han visto que ahí el mecánico es, ¿no? El que llena eso, ha hecho un método, ¿verdad? ¿Qué nos diferencia? ¿Qué nos diferencia? Se ha cumplido todo el círculo. ¿Qué nos diferencia? Ay, Karim. A ver, vamos a retroceder para ver qué nos diferencia. Ahí. Esto nos diferencia. ¿Qué aporta enfermería a esta mesa? ¿Cuál era el foco? Las respuestas humanas. ¿Qué nos diferencia? El cuerpo de conocimientos alrededor de cada una de ellas. ¿Sí? Y manejar la interdisciplinariedad. Miren ustedes, nosotros conocemos todo. Igual, nosotros cuando valoramos un paciente debemos conocer también todo lo normal para identificar los datos anormales o los patrones alterados, ¿no? Entonces, un diagnóstico enfermero debe ser adecuado y válido, determinar un resultado, y los resultados guían las intervenciones para producir el efecto deseado, ¿no? El proceso es un indicador de calidad, y no olviden, la población demanda calidad en nuestra atención. No se olviden, calidad significa perfección, ¿no? Consideraciones importantes: el Ministerio de Salud reconoce un indicador también al diagnóstico enfermero y al proceso de atención de enfermería. La aplicación del proceso es considerado como un instrumento de evaluación de eficacia y eficiencia y efectividad en el trabajo de la enfermera, ¿no? Ellos, a través de la Organización Panamericana de la Salud, también está en los indicadores desde 2005. Entonces, evidencia el cuidado en los servicios de emergencia. Somos pulpos, ¿no? Tenemos un montón de manos acá, ¿verdad? Porque justamente nosotros tenemos que hacer todo para la demanda de atención. Me pasé otra vez. Bueno, les voy a contar solamente en la última parte. De acá vamos a avanzar. Nosotros hicimos un trabajo de lo que yo les digo que ustedes hagan de la auditoría. Nosotros en mi hospital hemos levantado en todo el hospital, ¿no? El año pasado este año hemos levantado toda la información necesaria de los 36 servicios que somos, ¿no? Hicimos un corte y un trabajo y aplicamos la norma técnica de auditoría con la finalidad de controlar la calidad de la prestación, ¿no? Entonces hicimos toda la revisión documentaria, detección de necesidades, revisión de la prestación aplicada, identificación de los resultados. Esto fue nuestro plan de trabajo, ¿no? Al final, este fue nuestro resultado, y es lo que quiero que conozcan. El 50% de los registros no consignan datos subjetivos. El 90% no registra la medicación administrada. La existencia de eventos adversos no registra la evaluación de las intervenciones ejecutadas. En la dimensión atributos del registro, el 90% de la letra no era legible. El 30% no hay firma y sello de la enfermera. Variable calidad, porque hemos dicho esa estructura, ¿verdad? En la calidad, un 70% no se evidencia congruencia entre los datos subjetivos y objetivos y el diagnóstico, ¿sí? El 80% no cuenta evaluación acorde con un resultado esperado.
O sea, no se planteaban resultados esperados, no se evaluaba en base a los resultados esperados, porque eso también te pide la norma técnica, ¿sí? El proceso de atención de enfermería, entonces, el 80% de los registros encuentran en la calificación por mejorar y el 20% de calificación deficiente. Esto es en mi institución, un hospital 3.1, con enfermeras especialistas en los diferentes servicios, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo que nosotros, la recomendación, reformular el modelo del registro bajo patrones funcionales de Gordon. Se formó una comisión, los modelos de los registros deben ser enfocados según la especialidad y la reformulación del modelo de registro estará a cargo del círculo de calidad del esto. Bueno, esto es, el registro no salió bien porque es una sábana, ¿no? Para emergencia, pero allí está la parte subjetiva, la parte objetiva por los patrones funcionales de Gordon y las diferentes escalas que se han utilizado, porque ya una vez que se levantó toda la información, estos fueron los resultados ya el del trabajo de los círculos de calidad, ¿sí? Trabajamos con las enfermeras de las especialidades, eso no lo hicimos solamente un grupo, estaban incluidos todos los servicios, ¿sí? Y de allí se fue a plasmar lo que eran los diagnósticos enfermeros. Hacemos el checklist y de ahí hacemos también los resultados esperados con sus escalas, sus etiquetas y sus indicadores, ¿no? Está plasmado en el registro. Y eso, bueno, el registro es más grande, ¿no? Abarca muchas cosas, pero esto es lo que les quería dar a conocer.